Desde las montañas más altas del mundo hasta el Océano Pacífico, se extiende una enorme llanura repleta de campos de trigo, maíz y algodón. Estamos en China, al sur del río Amarillo, en la provincia de Henan. La prefectura de Shanqiu tiene hoy en torno a 8 millones de habitantes. Situada en una encrucijada de caminos, fue la primera capital de la dinastía Shang en el año 1600 a.C. Su parte antigua, rodeada por una muralla del siglo XVI con su foso, es uno de los 100 centros históricos mejor conservados de China. Dentro de estas murallas encontramos la ahora centenaria Misión Católica. Y es que desde 1924 Shanqiu está unida a la historia y al presente de la familia Agustino Recoleta. La misión era el culmen de un sueño alimentado durante 3 siglos. Presentes en Filipinas desde 1606, los agustinos recoletos tuvieron siempre en su mirada a Japón y China como deseados campos de misión. La gesta japonesa duró solo 9 años por la implacable persecución de los gobernantes. Entre 1623 y 1632 hubo un reguero de mártires, religiosos y laicos, españoles y japoneses. Ejecutados todos los misioneros, los recoletos nunca pudieron volver. La misión china se hizo más de rogar, pero ha perdurado hasta hoy. En febrero de 1924 llegó a Shanqiu de avanzadilla el agustino recoleto Javier Ochoa, preparando el camino al resto de los misioneros. Describe así el lugar. Todo es llano. A sus habitantes les es prácticamente imposible imaginar la más mínima elevación del terreno. Pocas partes habrá en toda China tan bien comunicadas. Solamente son necesarias 26 horas de tren para ir a Shanghái. El campo es la única fuente de ingresos. Todo es terreno de cultivo, hasta el más pequeño apartado se labra para poder dar de comer a la gran cantidad de población. La misión encomendada por la Iglesia a los agustinos recoletos tiene 8.000 kilómetros cuadrados, similar a la Comunidad de Madrid en España o 5 veces la Ciudad de México. De sus 2,5 millones de habitantes, solamente 700 eran cristianos. En 15 años, los misioneros multiplican esta cifra por 12. El clima es continental, los inviernos son muy duros, con una temperatura media de 5 grados bajo cero en enero. Sin embargo, en verano el calor es insoportable. Javier Ochoa. Hay días en que el termómetro sube hasta 43 grados a la sombra. Por lo regular, sube a 39 o 40. Con este calor es imposible estar dentro de casa.
Durante las siguientes 3 décadas, 26 recoletos españoles fueron enviados a Sant Cugat, así como 5 religiosas españolas y 3 filipinas. Su primer desafío era cultural: entender la lengua, las costumbres y códigos de conducta mediante un difícil proceso de inculturación. La apertura de la misión conllevó una gran actividad de construcción física. En poco más de 10 años, los misioneros han sembrado el territorio de templos, residencias, escuelas, un seminario, un centro de formación catequética, un dispensario médico y un hogar para niñas abandonadas. Este proyecto, denominado Santa Infancia, salvó la vida y regaló un futuro digno a decenas de niñas. Fue una de las primeras transformaciones sociales que los misioneros quisieron acometer. Javier Ochoa explica por qué. Da miedo y pone espanto en el corazón que cuando nacen las niñas son abandonadas en la vía pública o arrojadas a lugares más retirados, donde servirán de comida a los cuervos, perros o animales salvajes. En la Santa Infancia, las niñas abandonadas por sus familias eran alfabetizadas, recibían formación integral y adquirían las herramientas para vivir con dignidad. Muchas fueron motor de cambio social y no pocas evangelizadoras de sus paisanos, tras solicitar unirse a la nueva congregación de catequistas de Cristo Rey fundada por los misioneros. Los niños no tenían mejor suerte. Para muchos su único modo de sobrevivir era el pillaje, o aún peor, las bandas de ladrones, muy violentas y enfrentadas entre ellas por el control del territorio. Lo contaba así otro misionero, Luis Lorente. Quien dispone de 8 o 10 niños, y aunque no sea más que de 5 o 6, no necesita preocuparse de nada, como no sea más que de exigir a todos cuenta de lo robado al fin de cada día. Otro campo de acción de gran impacto en la misión fue la atención sanitaria. El agustino recoleto Pedro Colomo era médico y con la ayuda de las catequistas de Cristo Rey puso en marcha un dispensario médico gratuito para todo aquel que no tuviese recursos. Diseñó y ejecutó una vacunación masiva 20 años antes de que estos planes fueran comunes. Además, recetó antimaláricos y analgésicos y evitó centenares de muertes ante las recurrentes epidemias de cólera y otras enfermedades infecciosas. La terrible situación en que vivía la población de Sant Cugat tiene su explicación en la caótica situación de China. La primera mitad del siglo XX fue desastrosa, una larguísima guerra civil por etapas tras la caída del último emperador, una guerra contra Japón y la cruenta ocupación de las tropas niponas, la Segunda Guerra Mundial y, como colofón, el inicio del régimen maoísta. La misión fue bombardeada y ocupada por tropas de distinto signo. Los religiosos sufrieron secuestros, encarcelamientos, evacuaciones y presiones de todo tipo. Se arbitró un bloqueo económico internacional y la cancelación de las comunicaciones con el exterior. Faltaban de forma recurrente los recursos más elementales. Esa situación irrespirable no frenó, sin embargo, el crecimiento de la Iglesia.
El esfuerzo, el trabajo y de manera especial el testimonio de vida, acogida, bondad, generosidad y entrega de los misioneros atrajo a muchos nuevos cristianos, lo que se tradujo en un crecimiento sostenido hasta configurar una iglesia local firme y fuerte. Aquella pequeña misión de religiosos extranjeros se convirtió en una diócesis con todas sus estructuras: seminario, vida consagrada masculina y femenina, catequistas, obras sociales. El número de cristianos se acercó a los 10.000. Las vocaciones chinas sumaron 17 religiosos agustinos recoletos y 22 catequistas de Cristo Rey. Solo la falta de recursos impidió que los números fuesen mayores. Así lo describe el recoleto Lucas Wang. En ese tiempo, aquí faltaban muchas cosas para comer, para vivir. Y los misioneros se ponían de rodillas para pedir al Señor que remediase esa necesidad. Y enseguida aparecía gente para traer arroz, comida y de todo, para que no faltase ni a los religiosos ni a las religiosas. Algunos ejemplos corroboran cómo aquellas comunidades misioneras de religiosos y religiosas estaban formadas por personas comprometidas, buenas, cabales y de fe inquebrantable. Este carácter fue providencial para el éxito de la misión. Mariano Gazpio llegó a China siendo muy joven, era su primer destino. Su apostolado incansable, su oración intensa y su esfuerzo en el contacto con la gente le hicieron especialmente querido. Fue el misionero que mejor dominó el mandarín. Fue maestro de catequistas y coordinó a sus hermanos recoletos en momentos especialmente tensos. Tras su expulsión de China, fue formador de futuros misioneros y acompañante espiritual de generaciones de religiosos. Está en proceso de ser declarado santo. Esperanza Ayerbe también está en proceso de canonización. Era monja de clausura, pero atendió a la llamada del obispo Javier Ochoa para educar a las niñas de la Santa Infancia. Cofundadora de las misioneras agustinas recoletas, se entregó sin reservas al pueblo chino y fue la viva encarnación de una vocación contemplativa y misionera en el carisma agustino recoleto. Dejó fama de santidad Venancio Martínez, un hombre especialmente bondadoso y alegre. Fue profesor en el seminario e impulsor del apostolado laico, pero su papel más comprometido fue atender a los excluidos y dar refugio y seguridad a la gente frente a las bandas criminales y las tropas invasoras. Con ello evitó muchas fatalidades. Un año después de haberse ofrecido víctima al amor misericordioso, murió en la misión en 1944, sufriendo intensas fiebres. Javier Ochoa, el primer recoleto que pisó Sanqiu, fue también su primer prelado y obispo, desde enero de 1929 hasta diciembre de 1947. Después, y tras una vacante de casi 2 años, el siguiente obispo fue Arturo Quintanilla. Para cuando toma posesión, sin embargo, los desencuentros con las autoridades señalaban ya el principio del fin. En 1949 se impone el régimen maoísta.
Los misioneros y misioneras son señalados como enemigos de la nueva patria. Varios pasaron por la cárcel, como Luis Aguirre, que vivió así la Semana Santa de 1951. Me prohibieron y me mandaron no salir de la misión, sin permiso de ellos. Y así estuve un año encerrado en mi casa. Me mandaron también dar cuenta de toda la gente que iba a la misión, que a mí me metieron en la cárcel sin decirme por qué me metían. Me encarcelaron y me tuvieron un mes en la cárcel. Era terrible, todos los días sacaban a matar a gente, todos los días, a 5 o 6 sacaban a matar. Y la gente lo sabía, yo lo sabía. Al principio no daban permiso para nada, pero después iban dando permiso para ir al retrete. Teníamos que pedir permiso también para rascarnos, para movernos, para dar media vuelta, todos los presos. Así que la Semana Santa fue una semana grandiosa para mí, muy dolorosa, pero también muy meritoria. La pasión del Señor me ayudó a sufrir aquella Semana Santa con resignación y hasta con alegría, sí, con alegría. En la cárcel sufrí mucho. Cuando salí de la cárcel pesaba 35 kilos. Los dos últimos recoletos españoles son expulsados de China el 30 de agosto de 1952. El desconcierto fue total. Los seminaristas profesos fueron sacados de la misión, primero a Hong Kong y después a España. Los demás seminaristas volvieron a sus casas. Las catequistas de Cristo Rey son obligadas a volver con sus familias y se les dispensa de votos. Los sacerdotes recoletos chinos son controlados, apresados, interrogados y enviados a campos de reeducación política o de trabajos forzados. 5 de los religiosos chinos y 1 de los seminaristas murieron en circunstancias terribles, y la familia Agustino Recoleta los considera auténticos mártires por los sufrimientos a los que se enfrentaron por su fe y su amor a la forma de vida Agustino Recoleta.
presión del gobierno sobre lo que había quedado de la diócesis de Saint-Cloud continuó en mayor o menor grado según épocas, pero sin descanso. Entre 1966 y 1976, durante la Revolución Cultural, fueron los años más duros. El objetivo era eliminar todo rastro del pasado no comunista de China. El agustino recoleto Nicolas Xi lo describió así. Fue como un tifón violento que asoló toda la estructura de la Iglesia. Todas las actividades religiosas se quedaron paralizadas. La cárcel, la vigilancia o el desprecio público no lograron su objetivo. Los católicos caminaban sin límite para asistir a misa en casas particulares. Los sacerdotes conseguían de 1000 maneras ocultas evangelizar, administrar sacramentos y visitar a los fieles. Las familias se reunían para rezar y cada cristiano se convirtió en misionero. Esa iglesia de catacumba logró entre 6.000 y 7.000 nuevas conversiones. La muerte de Mao en 1979 y el ascenso al poder de Deng Xiaoping, uno de sus mayores adversarios políticos, trajo algo de relajación y permitió que la Iglesia recuperase cierto espacio social y actividad pública. Los agustinos recoletos chinos que consiguieron llegar hasta aquí iniciaron una tarea increíble, encomiable, sin parangón alguno en cualquier otra misión recoleta. Marcos Se fue también deportado a una lejana comuna. Tras 35 años separado de los suyos, logró volver a Saint-Cloud en 1985, pero falleció al año siguiente. Lucas Wang fue encarcelado y solo pudo ejercer el sacerdocio entre 1957 y 1966. Durante la Revolución Cultural sufrió calumnias, vejaciones, interrogatorios y vigilancia. Incluso hubo de pasar por un matrimonio forzado con una antigua catequista de Cristo Rey. Sus sufrimientos internos fueron de un calibre inimaginable. Cuando consiguió arreglar la situación, volvió a trabajar como sacerdote y disfrutó por fin de la vida de comunidad hasta su muerte. José Li era seminarista cuando se cerró Saint-Cloud. Logró cumplir su vocación sacerdotal y ser ordenado sacerdote en 1957. Eso mismo le llevó a la cárcel y al exilio hasta 1993. Terminada su condena, vuelve a Saint-Cloud para cumplir su segunda vocación. Profesa como agustino recoleto. Falleció 8 años después con fama de santidad entre los cristianos. José Wang fue evangelizador incansable. Pasó en prisión más de 20 años, condenado en juicios distintos en 1951, 1955 y 1968. Cuando era liberado, sirviéndose de una bicicleta, visitaba y servía a los cristianos y formaba a los catecúmenos. Nadie sabe cuántos kilómetros hizo en bicicleta desapercibido para las autoridades por su forma exterior frágil y humilde para sembrar el Evangelio. Logró restaurar la vida eclesial y religiosa en Gessé, diócesis vecina de Saint-Cloud, de la que fue nombrado obispo en 1996. Reconstruyó la catedral, que él mismo consagró en presencia de 20.000 fieles en 2001.
también restauró la vida religiosa y el clero, en la medida en que pudo. Nicolás Sí es la figura más emblemática de esta historia. Su testimonio de vida resume a la perfección los resultados de aquella tarea abnegada de los misioneros recoletos en China. Entró en el seminario en Sanqiu con 12 años y fue ordenado sacerdote en 1948. Dotado de una inteligencia fuera de lo común, cuando llega el torbellino revolucionario consigue sobrevivir trabajando en la sección de oftalmología del hospital local. En 1957 intenta restaurar el culto en uno de los templos de Sanqiu y es condenado a 3 años de trabajos forzados en una fábrica de ladrillos. Terminada esa condena y tras 2 años de trabajo en el hospital, en 1962 intenta reabrir el culto y de nuevo es condenado a 2 años de reclusión. Cumplida esa segunda condena, al salir se dedica durante 12 años a cuidar de su madre, ya anciana y enferma y en la mayor miseria. En 1979 recibe la carta de rehabilitación del gobierno y le asignan ser profesor de inglés de enseñanza media. En las horas libres ejerce el ministerio sacerdotal de manera oculta, pero aprovecha el cargo para hacer otra jugada de extraordinaria inteligencia que cambiará todo. Así, envía una carta en 1980 a los agustinos recoletos en Manila, a una dirección que recordaba de memoria, como el náufrago que mete su mensaje en una botella y la lanza al mar. La carta hablaba en tono poético de paisajes y de la naturaleza. No quería poner en guardia a los vigilantes de la revolución escribiendo otros datos, pero su puesto de profesor de lengua extranjera era una buena coartada para el intento y no despertaría sospechas. Los agustinos recoletos saben interpretar la carta y descubren que quedan religiosos en China y que la antigua misión sigue activa. Nicolás se emociona al recibir carta de vuelta. En la orden les recuerdan, oran por ellos y no han perdido la fe de volver a contactarles. Se inicia una relación epistolar llena de dobles sentidos, datos no evidentes, cariñoso contenido. Los seminaristas chinos que habían sido enviados a España eran ahora frailes establecidos en comunidades de Taiwán y Filipinas. Al abrirse las fronteras comienzan a visitar sus localidades natales para reencontrarse con sus familias y con los religiosos en Sanqiu. El primer contacto directo con Nicolás Sí, tras 30 años de aislamiento, ocurrió en 1981. Era pequeña esta noche, a las 10 de la noche ya. Hacía un frío bastante grande y no sabía dónde ir y besé el suelo. Es la primera vez que tocaba la tierra de China después de haber salido durante 20 y tantos años. Y llegaba a nuestra misión, pero no sabía, como no sabía la dirección, ni mi padre Nicolás, ni mi familia, entonces yo buscaba un hostal muy sucio. El día siguiente digo, hay que buscar la familia en la casa. Tú no sabes que soy tu hermano. Oye, entonces se emocionó enormemente. Y preguntaba para enterarme de los paraderos de los padres misioneros. Mi hermano sabía todo. Todo lo que refiere a la iglesia, todas las cosas sabía perfectamente.
Entonces fueron los dos de su pueblo, respectivo pueblo, a verme. Estuvimos nosotros toda la noche hablando, charlando y llorando. Y él creía que no existía la Agustín Recuerdo. Creía cuando la primera vez me ha visto, parece que veía visiones, parece que era un sueño que no era de verdad. Eso es lo que pasaba. Conseguí el permiso y entré desde ahí Manila a Pekín directo. Me acompañaron dos comunistas, me acompañaron con coche gratis. Me llevaron hasta la familia a la aldea de mi hermana. Mi hermana al oír que casi estaba con el trigo era su propiedad. Y no podía levantarme al ser emocionado. Sí. Casi lo mismo, en el seminario existía que vivía el monseñor, lo mismo, casi sin cambiar. La iglesia también, sin cambiar. Yo entré al seminario en el año 40. En el año 43, entonces no existía vacaciones, pero ese año es especial, no por otra cosa, sino por no tener con qué comer. La iglesia no se marchó a casa en verano, 43. Es la última vez que vi a mi familia. Entonces, desde Estados Unidos yo vine de vacaciones, es cuando por primera vez desde el año 43, con mi familia. Y la única casa en que estaba viviendo yo todavía existía en el año 90, ahora no sé. Mi casa pasuchas viejas. Y pues les vi un montón de sobrinos y según todos, ni sé cuántos, unos 60 personas por lo menos de mi familia. Porque éramos 7 hermanos. Yo estaba muy contento porque tantos años sin saber nada de la orden, de nosotros siquiera tampoco. Lucas Wang explica cómo fueron, desde la perspectiva de los religiosos en Sankyu, esos primeros encuentros con los agustinos recoletos que les visitan desde el extranjero. No me acuerdo exactamente, pero fue en los años 80 cuando vinieron a visitarnos los recoletos de fuera de China. Durante 10 años, la policía me interrogaba sobre los extranjeros. ¿Qué hacían aquí? ¿Qué preguntaban? Yo decía que simplemente venían a ver cómo estábamos. Durante esos 10 años, salía de casa a las 6 de la tarde y no volvía hasta las 9 o 10 de la noche, después de los interrogatorios. ¿Cómo sufrí durante esos 10 años? Nicolás Xi se jubila como profesor en 1987 y desde entonces se dedica ya solo al apostolado. Como interlocutor con las autoridades, intenta y logra la restitución de los bienes de la Iglesia Católica. Ya tiene en su mente y corazón el renacimiento de la misión. Con sabia paciencia y confianza absoluta en Dios, superando sinsabores y amarguras, y con su carácter acogedor y coherente, logró ganar a muchos a la fe, refundar la vida religiosa masculina y femenina, dotar a la diócesis de nuevo clero y ganarse el respeto de las autoridades. La misión vive una segunda primavera y Nicolás restaura la vida de comunidad,
que no abandonará hasta su fallecimiento. En 1991, tras 39 años sin pastor, es consagrado obispo de la diócesis y recibe las atribuciones de prior con concesiones especiales y maestro de novicios de la Orden de Agustinos Recoletos. De joven había conocido la enorme riqueza que para la iglesia local significaba la presencia de la vida religiosa femenina, así que no duda en reimplantarla con pasos lentos pero firmes. Teresa Wang fue una de las pioneras de este revivir. Cuando tenía 16 años, llegué al pueblo donde Nicolás era párroco. Todos los sábados, cuando terminábamos de desayunar, yo venía en bicicleta hasta la parroquia para asistir a la catequesis y nos quedábamos hasta que salían todos los fieles después de la misa del domingo. Entonces Nicolás nos hablaba siempre de las ventajas de ser monjas y empezó a contarnos cómo se llegaba a ello, pues entonces solamente sabía que ser monja era no casarse. Pero después nos hablaba de las desventajas de ser monja y yo pensaba que, aunque hubiese tantas dificultades, seguiría en el empeño de serlo. El obispo era reticente a aceptarnos porque no tenía quien nos enseñase. Nicolás Xi merece un puesto de honor en la historia de los agustinos recoletos y de la Iglesia Católica en China. Personifica la herencia dejada con sabiduría y empeño por los primeros misioneros, el espíritu martirial de la persecución implacable, el mandato evangélico del amor a los enemigos, la confianza puesta en Dios sobre todo desafío, reto o sinsabor. Yo nunca he perdido la esperanza, porque antes de abrir esta iglesia puse como titular al Sagrado Corazón, porque Él dijo que estaría siempre con nosotros. Yo sé que esta iglesia no va a desaparecer. Cuatro años antes de morir, en la cama de un hospital y con su español aprendido de niño en el seminario y nunca practicado durante 50 años, decía: Gracias por los padres, hermanos, hermanas de esta familia de San Agustín. Nicolás Xi fue un maestro en dos de las virtudes que necesita la Iglesia Católica en China: la discreción y la prudencia. Sabía hablar y sabía callar. Nunca renunció a su conciencia ni a sus principios. Acostumbrado a presiones e injusticias, sus modales eran, sin excepción, extremadamente educados y respetuosos con todos. Nicolás fue un imán para las vocaciones. Hoy, una veintena de religiosos agustinos recoletos y alrededor de 25 misioneras agustinas recoletas de origen chino deben sus vocaciones al ejemplo motivador y al atractivo de vida coherente y feliz del obispo.
Conmueve saber que durante décadas las autoridades intentaron convencer a Nicolás de que los agustinos recoletos habían desaparecido. Le decían que él y todos los chinos habían sido abandonados por los religiosos. Pero no sucumbió a la propaganda y su intuición al enviar aquella carta supuso una virada total de rumbo para la misión y para los agustinos recoletos. La vida religiosa sigue sin ser oficialmente reconocida en China. Las relaciones entre el gobierno y la Iglesia no son fluidas ni sencillas. Los avances tecnológicos y sociales no han evitado el control exhaustivo y la presión ideológica. Se suman nuevos desafíos como el consumismo, el materialismo y el individualismo, que influyen notablemente en las nuevas generaciones chinas. También hay retos internos. La incertidumbre en los procesos de sucesión de los obispos, las dificultades para la formación inicial y permanente de los religiosos, las dificultades para mantener el equilibrio entre la vida común y el servicio pastoral, los recursos económicos. La misión de Sanqiu cumple 100 años. Desde que pisaron tierras chinas, los miembros de la familia Agustino Recoleta han sido sembradores de esperanza. Y no faltan razones para la esperanza, una virtud tan importante cuando las dificultades arrecian y cuando el futuro necesita clarearse con la firmeza de la fe y la confianza en los hermanos de comunidad.